Yo soy Juliotzin y en esta ocasión los quiero llevar conmigo a una experiencia muy especial. Fui invitado a participar en el pabellón Tlaxcalteca de Industrias Creativas, aquí en la Feria de Santana Chautempan 2026. Pues ya encontré mi stand. Es un espacio pequeño, pero aquí podremos dar nuestras actividades de lengua náhuatl. Pero primero lo primero, hay que instalarnos. Dejo la mochila, acomodo la mesa y comienzo a preparar todo para recibir a las personas que van a participar. La actividad principal será una lotería en lengua náhuatl, una forma divertida de acercar a las personas a vocabulario de nuestra lengua originaria. Aún falta un poco de trabajo, porque tengo que recortar todas las tarjetas del juego y también traje una bolsa de frijoles que usaremos como fichas. Escogí este material porque es muy llamativo y el vocabulario que tiene es sencillo para que las personas puedan aprenderlo. Después de unos minutos recortando, todo estuvo listo para que comenzáramos con esta actividad en este pabellón. Día 1 de 3. Veamos qué tal nos va. Keinon Kateashan, Ashan Nameshlachpalogua y Kanochi Paquilis. ¿Cómo están hoy? Hoy los saludo con mucho gusto. Pues ya nos encontramos aquí en Santana Chautempan, en la Feria de Santana Chautempan, en el pabellón Tlaxcalteca de Industrias Creativas. Y nos invitaron aquí a este stand, donde vamos a estar dando algunas actividades en lengua náhuatl, vocabulario, algunos juegos para que el público aprenda un poquito de nuestra lengua originaria. Así es que ya lo saben, aquí vamos a estar trabajando. Bueno, pues ya estamos listos, está listo el stand. Vamos a estar dando esta actividad que es la lotería en náhuatl. Entonces nada más vamos a esperar a la gente a que se venga a acercar y pues vamos a estar haciendo unos juegos de lotería con vocabulario en lengua náhuatl. Pues vamos a ver, va a estar muy divertido. Pues esperemos a la gente, es lo que queda. Antes de comenzar con las actividades, visité los stands para conocer a quienes formarían parte de esta experiencia en el pabellón Tlaxcalteca de Industrias Creativas. El objetivo de este proyecto es brindar un espacio donde artesanos, artistas, emprendedores e investigadores puedan mostrar el talento, la creatividad y el trabajo que tienen para ofrecer al estado de Tlaxcala. Oxe, Ingüehuet, Ingüehuet, el tambor, Ingüehuet, el tambor. Exactamente, yeca. Vamos a ver, vamos preparando acá. También, el nopal. Vamos. Mishli, la nube. Mishli, la nube. Bien, uno. Inmetzli, 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 la luna. Inmetzli. Todo iba marchando a la perfección. Después de los juegos, me fui a ver a una cantante que también se presentó en este pabellón. Bueno, pues este es el día 1, vamos terminándolo. Estuvo muy padre, hubo gente participando. Veamos cómo nos va el día de mañana. Pues ya nos encontramos en el día 2 aquí en el pabellón Tlaxcalteca de Industrias Creativas. Así es que vamos a ver cómo se pone. Vamos a estar aquí dando algunas actividades en agua también. Y también vamos a pasar a visitar los stands que también están aquí para ver qué pueden ofrecer al público. Bueno, y aquí nos encontramos con Jorge. Dime, Jorge, ¿qué podemos encontrar aquí en tu stand? Pues aquí en el stand les puedo ofrecer lo que son las playeras o ilustraciones que hago por mi cuenta. Me dedico a la ilustración con una temática mexicana, prehispánica, y posteriormente las ilustraciones las imprimo en playeras, en artículos comerciales, o como prints, o playeras, bolsas, tazas, etcétera, aunque ahora pues no traje. Solo playeritas. ¿Dónde te podemos encontrar más adelante? Estoy solamente vendiendo en línea por ahora. La página se llama ombligodelaluna.com.mx o en Facebook igual Ombligo de la Luna MX. Perfecto. Entonces ya lo saben, aquí voy a poner las redes sociales de nuestro amigo para que lo puedan localizar más adelante. Bueno, continuamos visitando los stands aquí en el pabellón y nos encontramos con Saurox. Saurox, ¿qué ofrece tu stand?
Bueno, me presento, yo soy Saros, como lo acaba de decir, y bueno, yo soy estudiante de biología, de hecho estoy aquí en la Universidad Autónoma de México, en Tlaxcala, sí, es la UNAM, y Ok. aunque no lo parezca, pues nosotros sí tenemos la institución acá, Ok. y pues yo me dedico actualmente a tomar fotografías tipo macro, y no necesariamente lo hago con una fotografía macro como muchos pensarían, sino las imágenes que vemos aquí en su mayoría son tomadas por mi propio celular. Y en la parte de acá tenemos un poco de paleoarte. Uno de mis hobbies, además de tomar fotografía, es el hecho de los dinosaurios. Creo que muchos crecimos con este hobby, al igual que muchos niños o muchos adultos. No solo con la película de Jurassic Park, sino también con otros documentales. Y en la parte de acá tenemos algunos de mis libros favoritos, que es donde tienen una de las mejores ilustraciones, combatiendo también un poco de otro hobby, que es el hecho de la acuariofilia, el hecho de ver estos peces, el hecho de ver animales, Wow. tal vez algo más representativo y que lo acaban de ver seguramente son las serpientes, incluso tengo una aquí de peluche, Ok. algunos fósiles que incluso he podido encontrar a lo largo de la carrera y que pues aquí lo están exhibiendo, y una que otra cosita por aquí que espero que les guste. Perfecto. La verdad es que ser estudiante de biología es bastante bonito y obviamente pues vas perdiendo un poco de miedo a aquellos insectos a los que alguna vez le tuviste miedo. Personalmente les puedo decir que las serpientes es algo que a mí siempre me ha gustado de niño, pero si lo comparo con las arañas, no, qué horror, pero mírenme ahorita. Perfecto. Hasta el punto de que ya le pude tomar. Pues pues un cariño también, ¿no? A las fotos. Sí, no, también. ¿Dónde te podemos encontrar más adelante? Me pueden encontrar más adelante en mi página de Instagram, que es Sauros. Ok. Y pues cualquier momento que necesiten pues algún biólogo o identificar algún bicho o lo que ustedes quieran, pues estoy para servirles. Perfecto. Pero bueno, ya lo saben. Aquí tenemos también a un biólogo, así es que localícenlo. Vamos a poner también sus redes sociales. Bien, ahora nos encontramos con Ania. Y bueno, ella se encuentra en este stand. ¿Qué podemos encontrar aquí en tu stand? Pues aquí pueden encontrar algunos de mis dibujos y pinturas que he hecho en el último año, como por ejemplo estas, pues están a la venta. Perfecto. De estas pinturas, ¿cuál es tu favorita? Esta. Ok, Bueno, ¿tiene, estas dos. ¿tiene algún título en especial? Esta- ¿Tu obra? Esta se llama Cuatro peras sobre un mantel. 4 peras sobre un mantel. A ver, la vamos a mostrar un poquito más. Vean, se ve excelente. Muy bien. Y dinos, Ania, ¿dónde podemos localizarte si alguien se interesa en adquirir tu arte? Pues en mis redes sociales, especialmente en Instagram, pero también tengo TikTok y Facebook. ¿Nos puedes pasar tus redes sociales, por favor? ¿Puedes mencionarlas? Claro. En Instagram me llamo anval.pf Ok. y ya. Y ya nada más, ahí la pueden localizar. Vamos a poner sus redes por aquí. Es un poco tímida, pero bueno, su arte está increíble y pues bueno, pueden localizarla más adelante. Pues vamos a seguir viendo qué podemos encontrar aquí en el pabellón. Pues seguimos aquí en el pabellón y ahora estamos con Kenneth. Kenneth, ¿qué podemos encontrar aquí en tu stand? Hola, me llamo Kenneth y estamos aquí en la Feria de Santana Chautempan y estoy exhibiendo algunas pinturas de diversos años. Todas son con la técnica de gis pastel. Algunas son de fútbol, algunas son un poquito más sobre naturaleza, un poco de anime, de videojuegos, también por ejemplo de series de televisión. Y también tenemos algunos pósters de videojuegos. Pero bueno, ya lo saben, aquí está Kenneth. ¿Cómo te podemos encontrar más adelante? Bueno, yo tengo diversas redes sociales. Me pueden encontrar en Instagram y en YouTube. Principalmente en YouTube subo proceso de mis obras de arte. Y en Instagram pues la foto de cómo va el paso a paso de la pintura. Perfecto, pues ya lo saben, aquí seguimos en el pabellón Tlaxcalteca. Póngate, mamá. Y por último nos encontramos aquí con Gustavo. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué podemos encontrar aquí en tu stand? Podemos encontrar cuadros que yo hice y muchos dibujos que igual hice yo. Bien. Entonces podría decirte que a ti te gusta dibujar, pintar. Perfecto. ¿Y nos podrías decir cuándo hiciste este cuadro? Creo que es el que es más representativo aquí en tu stand. ¿Cuándo lo dibujaste? Sí, ese cuadro, hay un pintor que se llama Bob Ross y de ahí me inspiré. ¿Te inspiraste en Bob Ross? ¡Oh, qué padre! ¡Excelente! Miren, pues ya empieza la generación joven a empezar a trabajar en su arte. Y bueno, está muy padre que te dediques a pintar, a dibujar, que te apasione. Y pues qué bueno que estés mostrando tu trabajo aquí en este pabellón Tlaxcalteca. Pero bueno, chicos, pues aquí está un poquito del trabajo del buen Gus. Sé que él va a mejorar muchísimo con el paso del tiempo, así es que pues ya lo saben. Y miren, siguen pues su inspiración, Bob Ross, increíble. Igual me gustaba mucho ver sus dibujos, cómo él se dedicaba a pintar.
Bueno, pues aquí estamos, seguimos en el día 2, aquí en el pabellón Tlaxcalteca. Seguimos aquí en este pabellón y estamos con Víctor Llanos. ¿Cómo estás? Muy bien, estoy súper emocionado de cantar con ustedes. Perfecto, y como ven, aquí también invitaron a artistas. Y bueno, cuéntanos un poco de tu carrera. ¿A qué te dedicas? ¿Qué género cantas? Cuéntanos un poco. Bueno, pues yo soy Víctor Llanos, orgullosamente tlaxcalteca, un artista que empezó desde hace 4 años a sacar su música. En sí venimos escribiendo desde hace como 6 años, más o menos. O sea, cuando cayó la pandemia, y empezamos de ahí, dije, o me tuvo, o saco al mundo lo que quiero expresar. Perfecto. Empezamos a escribir en 2021, sacamos, bueno, empecé a grabar mi primera canción, y pues pasó otro año todavía, hasta el 2022, hasta el 18 de febrero de 2022, que saqué esa canción que había grabado un año antes. Ok. Después ahí empezó, a la gente me gustó, y dije, ok, segunda, tercera canción, pam, pam, pam. Sacamos un mini proyecto de 2 canciones en en septiembre de ese mismo año. Y después vino la presentación de mi primera presentación en vivo, que fue en Tiro con Actos, que justo ahí en el Zócalo de Tlaxcala fue la final. Y de ahí, a los pocos días, eso fue el 15 de octubre, un mes después, salió mi primer disco. Wow, excelente. Pues ver, aquí en este pabellón pues, hay mucho talento tlaxcalteca y ahorita vamos a escuchar a nuestro amigo cómo recita, canta sus canciones, material original, por supuesto. Vale. Y bueno, pues aquí seguimos en el pabellón y pues, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Redes sociales? En todos lados, como Víctor Llanos Oficial, YouTube, Spotify, Facebook, Instagram, en todos lados igual. Perfecto. Pues aquí lo vamos a dejar aquí en las redes sociales, aquí en este videito y pues vayan a seguir a este talento tlaxcalteca. Seguimos por aquí. En mi casa sigo dormido porque fuiste el motivo de que hoy feliz pueda vivir. Te encontré en un sueño, nos encontramos en la realidad. Y si me ya no quiero parar, no me dejes de besar, ni siquiera un ratito. Este es el original, nada me está nada tú. Te encontré en el mejor momento de mi vida. Y lo sé, tu corazón era un punto de vida. Siempre que te encontré, más de la hora que te decía. Estás en el aunque hoy nos vuelve a juntar la vida. Eres una maravilla, el mundo es la primera, aunque no existe una duda, sos una. El día de hoy no hubo mucha suerte, casi nadie se acercó a mi stand a jugar, pero bueno, a mis compañeros les fue excelente. Mañana será un nuevo día. Llegamos temprano para este tercer y último día. Nos dirigimos al pabellón a preparar las cosas. Pues ya nos encontramos aquí en el día 3, aquí en el pabellón Tlaxcalteca de Industrias Creativas. Pues vamos a seguir con las actividades, vamos a seguir enseñando lengua náhuatl con el juego de la lotería. Y de hecho hoy vamos a hacer algo diferente. Para los que vayan ganando nuestros juegos, vamos a estar dándoles una frase en lengua náhuatl. Aquí tengo varias para que los que vayan ganando se vayan con una frasecita en lengua náhuatl. Y el último juego el día de hoy, vamos a ver si se pueden ganar este libro de Pequeños Guerreros Mexicas. Bueno, vamos a ver qué tal nos va. Preparé mi stand para recibir a la gente. El día de hoy traje más imágenes y frases en náhuatl. Pues está listo el stand. Vamos a esperar a la gente que empiecen a jugar esta lotería en náhuatl. Vamos a ver cómo nos va. El día de hoy estuvo muy padre porque llegaron a entrevistarnos. ¿Qué tal? Nos acercamos para que nos cuente primero su nombre y luego un poquito de su proyecto. Panolti, Nimotoca Juliotzin, Ashan Namestlajpalogua y Canochpaquilis. Hola, me llamo Julio, hoy los saludo con mucho gusto. Y bueno, pues el día de hoy en este stand tengo mi proyecto de enseñanza de la lengua náhuatl. Estoy enseñando lengua náhuatl en redes sociales. El día de hoy estoy aquí para enseñar un poquito de la lengua náhuatl con vocabulario. Tengo este juego de lotería que encuentro por acá, donde las personas van a venir a jugar y aprender vocabulario. Pues ahí tenemos vocabulario básico como Ocosent, Insihuatl, Intexcat, Inixpopocatzin, etcétera, ¿no? El objetivo es para que la gente, pues, se dé cuenta que nuestra lengua originaria sigue viva aquí en el estado. De igual manera, traigo algunas frases en náhuatl por allá. Si quieren, podemos verlas. Como Tlali, que es la palabra para tierra. Ejecat. Y así continúa esta entrevista. Pero más adelante podrán verla completa. Bueno, continuemos. Macuali Xihualacan, Ashkan Inamextlajpalogua y Canochpaquilis. Bienvenidas, hoy las saludo con mucho gusto. Ashan Ameguantin, Anma Wiltisque, lotería. Ustedes el día de hoy van a jugar lotería, ¿vale?
Intlacual, la comida. Eso, ya tiene una. Incoyot, Incoyot, hacían de saber qué es. Coyot, coyote, ¿qué más? Incoyot, el coyote, bien. Impapalot, Impapalot, la mariposa, bien, excelente, se la sabe. ¿Quién quiere participar de casualidad? La mariposa. Lamentablemente para el tercer día solo se presentaron 3 stands y nuevamente la gente no se acercaba. Para el final del día se acercaron unas últimas personas a jugar el juego de la lotería. Por la falta de personas no pude realizar la actividad del libro. Siguiente. Inejecamalocot, 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 el remolino, Incihuatotolin, Incihuatotolin, Incihuatotolin. Pues seguimos aquí en el día 3 en el pabellón tlaxcalteca de Industrias Creativas y me encuentro con la diseñadora Rosy. ¿Cómo estás, Rosy? Hola, estamos bien, estamos contentos de estar representando la cultura del estado de Tlaxcala. Perfecto, ¿de dónde nos visitan? Venimos de San Pablo del Monte, Tlaxcala. ¿Y qué nos presenta en su stand el día de hoy? Bueno, representamos lo que es la cultura en cuanto al carnaval. Estos vestuarios son para basarias. Hacemos para basarias del carnaval de la zona sur de Tlaxcala, que es Papalotla, San Pablo, Tenancingo y toda esa zona. Perfecto, muy bien. Está muy bonito este vestido. ¿Usted diseñó este vestido también? Nosotros los diseñamos y los confeccionamos. Wow, ¿qué tiempo le tomó realizar este vestido? ¿O qué tiempo le toma? Un vestido como este que está tiene varios accesorios, nos llevamos un aproximado de 2 semanas. 2 semanas. No, está muy, muy bonito. ¿Cuándo es su carnaval? ¿En qué fecha podemos ver este carnaval? Inicia en abril, dependiendo, antes o según la luna, según el miércoles de ceniza. Ah, perfecto, por Semana Santa, antes de Semana Santa. Bueno, pues aquí estamos, chicos, estamos con la diseñadora Rosy, y pues aquí los invitamos al pabellón Tlaxcalteca. Aquí seguimos. ¿Dónde los podemos localizar si quieren adquirir sus prendas para carnaval, para basarios y basarias? Claro, nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook, nos encuentran como @RosyDesigner y en TikTok como RomiShop. ¿Y en Instagram? ¿Igual? @RosyDesigner. Perfecto. Pues ya lo saben, chicos, aquí seguimos en el día 3. Nos vemos. Bueno, pues vamos terminando el día número 3 aquí en el pabellón Tlaxcalteca de Industrias Creativas. Lamentablemente, pues miren, pues se vino el agua, esto provocó que pues ya la asistencia aquí al pabellón fuera pues nula. Ya nos estamos empezando a preparar para retirarnos, ya todos los stands están yendo. Pero bueno, pues mi experiencia fue muy buena. Muchas personas llegaron a jugar el juego, aprendieron el vocabulario. Y siento que esos espacios son muy buenos para que más creadores de contenido, emprendedores, muestren su talento. Entonces espero que aquí en el estado de Tlaxcala se empiecen a dar más de este tipo de proyectos para que se muestre el talento que tiene la gente, el talento tlaxcalteca. Pero bueno, yo soy Juliotzin, esto fue un poco de lo que se vivió aquí en el pabellón Tlaxcalteca de Industrias Creativas. Agradezco mucho la invitación y bueno, miren, recuerden, todavía está la feria de Santana Chautempan aquí en el recinto ferial, así que no se lo pierdan. Vamos a darnos la vuelta nada más para que cuando pare de llover, por supuesto, y vámonos. Bueno, nos vemos en otro video. Tóncate, mamati.